Saludos a todos, queridos amigos. Gracias por acompañarme a este podcast Semillas de Fe. Hoy estamos en el episodio 57. Continuamos con una pequeña miniserie que inicié hace un mes, titulada El Yunque de Dios. Quiero animarte que si tienes la oportunidad puedas ir y revisar los 3 episodios anteriores. Gracias desde ya por estar conmigo. Si me escuchas en Spotify, te toma 5 segundos darnos una valoración. Si me estás viendo en YouTube, es importante que nos dejes tus comentarios, qué te parece el tema. Eso nos ayudará en el tema de posicionamiento, ya que YouTube interpreta que aquellos videos que tienen comentarios son de relevancia, por lo tanto ellos van a recomendarlos con otras personas que navegan a través de ese medio de YouTube. Así es de que gracias por estar conmigo. Si me escuchas en Spotify, compártelo con alguien. De igual manera, si me escuchas en YouTube. Es importante la forma en que nos relacionamos con otras personas, así como es importante cada aspecto de nuestra vida, los temas financieros, familiares, los temas laborales, los temas de emprendimiento, así como cada uno de estos temas que forman parte de quienes somos, son importantes. También es muy trascendental la forma en que nos relacionamos con los demás. A este punto, en esta serie, El Yunque de Dios, ya hemos visto 3 temas anteriores. Ya vimos la pila de chatarra, que es prácticamente lo que se encuentra en toda herrería. Hay una sección donde hay chatarra, herramientas rotas, material aparentemente no útil. También vimos el tema Leo y el joven pastor. Este tema tiene que ver con aquellas personas que están heridas en la vida y que se han cerrado a la vida misma como producto del dolor que enfrentan. Y en el capítulo anterior hablamos de las herramientas de utilidad. Aquí se supone que ya somos personas que el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha transformado, y aunque entendemos que el proceso de regeneración es algo constante, el proceso de transformación es un proceso que inicia en el día de nuestra conversión y termina en el día en que morimos o que Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces, partiendo de ese punto, hoy quiero tocar un cuarto tema que es como la continuidad de herramientas de utilidad que estuve hablando la semana pasada, que sería el episodio 56. Hoy, en el episodio 57, el título que vamos a trabajar es Nuestra conducta hacia los demás determina dónde estamos. Ahora bien, ¿por qué nuestra conducta hacia los demás determina dónde estamos? Bueno, podríamos tratar varios factores. Sin embargo, yo quiero resaltar un par. El primero de ellos me recuerda aquella pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en cierto momento. Y le preguntaron cuál de todos los mandamientos era el más importante. Y recuerdo que el primer mandamiento que Jesús marcó es el de amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero el segundo mandamiento y de mayor importancia, y que incluso el Señor dijo que es similar al primero, es amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Y entendiendo eso, creo yo que Pablo le habla al joven pastor Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso número 16 al 21, que dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, fíjate esto,
No solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Aquí dice que hay 4 diferentes materiales de los que se hacen los utensilios que están dentro de una casa. Él menciona oro, plata, madera y barro. Y sigue diciendo el verso 20, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí podemos ver nosotros que Pablo incluso menciona a 2 individuos. Él, de una manera bastante directa, menciona en el verso 17 a Himeneo y Fileto. Estas eran 2 personas que se habían desviado del evangelio que Pablo les había predicado, del evangelio que Pablo les había enseñado. Y Pablo está seguro que ellos prácticamente son esa gente que hay que evitar. Por eso en el verso 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías que no van a conducir a la piedad, sino a la impiedad, y que su palabra va a carcomer como gangrena. Y él dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Él sigue diciendo, y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Muy bien, aquí hay un tema que tiene que ver con algo escatológico que pronto va a acontecer, tan pronto nuestro Señor Jesús haya venido por nosotros, ¿verdad? Los muertos resucitan, Jesús nos lleva con él. Pero este es un tema muy aparte. Lo que yo quiero tratar de dejar es que Pablo está diciendo que aquí hay 2 personas como Himeneo y Fileto, que hay que evitarlas. Esa gente que viene a la iglesia para tergiversar la palabra, levantando doctrinas erróneas. Pablo dice, no te enganches con ellos, no te enganches en esos pleitos con ellos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque recuerda que hoy estamos hablando del título, nuestra conducta hacia los demás determina dónde estamos. Una cosa que me encantaría dejar muy establecida es que Dios desea usarnos para su gloria. Una cosa que tienes que tener muy clara en tu mente es que Dios desea usarte a ti, Dios desea usar a los tuyos para su gloria. La pregunta que tendríamos que elaborarnos es, ¿deseamos nosotros ser usados para la gloria de Dios? Ahora, es importantísimo entender que nuestra conducta hacia los demás puede incluso determinar el nivel en el que Dios pueda llegar a usarnos. Fíjate, y anota eso, porque recurrentemente podemos pensar en aquellos que amamos el servicio a Dios, aquellos que decimos, wow, qué hermoso es tener un ministerio que en su gracia y misericordia Dios nos haya alcanzado, ¿verdad? Qué lindo. Pero pareciera ser que todo está condicionado en cómo nos relacionamos con los demás, porque si el Señor dice que el segundo mandamiento es muy similar al primero y Dios, Jesús mismo, le da la importancia del primer mandamiento, significa que la forma en que tratamos a otros para Dios es de suma importancia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que Dios nos ha dejado en la tierra si ya somos salvos? La Biblia dice incluso que Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Él. Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, Dios no te ve batallando en lo que tú te estás viendo batallando hoy. Dios te ve sentado en lugares celestiales con Cristo. Es decir, el Señor ya nos salvó. Somos salvos por gracia, según lo dice Efesios. Y si ya somos salvos, entonces, ¿qué hacemos en la tierra? Hay una sola razón por la que estamos en la tierra. Y es el cumplimiento de la gran comisión. Ir por el mundo, predicar el evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. La razón por la que la iglesia existe es el cumplimiento de la gran comisión. Y el cumplimiento de la gran comisión no se va a llevar a cabo si nosotros no somos gente
que aprende a relacionarse con los que nos rodean. Así es que si deseamos cumplir la gran comisión, predicar y que esta tierra sea llena de la gloria y de la presencia y de la palabra de Dios, tenemos que aprender a relacionarnos con los que nos rodean. Y de eso trata el podcast del día de hoy. Enseñarte algunos principios críticos que te van a ayudar, fíjate, a mantener tu relación con aquellos que ya has ganado, pero también son principios que te van a ayudar a ganar nuevas relaciones. Entonces, recordemos esto. La clave para saber dónde estamos dentro del reino de Dios es ver cómo tratamos a los demás. Si tratamos a los demás como la punta de nuestro zapato, si atropellamos a los que nos rodean sin ni siquiera sentir un remordimiento mínimo en el corazón, posiblemente todavía estemos en la pila de chatarra, estando allí abandonados, arrumbados, llenos de heridas, sin ser útiles. O incluso tal vez demuestra el pisotear a alguien verbalmente, demuestra que estás sobre el yunque, que todavía te están procesando. Ahora, yo te quiero decir esto. Sea que estés en el yunque, sea que estés en la pila de chatarra, donde quiera que estés, tú vas a identificar si estás en una de esas dos áreas o lugares dentro de esa herrería por la forma en que tú tratas a los demás. Te lo pongo de otra mejor manera. Tú vas a determinar si eres un discípulo comprometido con Dios o no, un discípulo comprometido con su obra o no comprometido con su obra, de la forma en que tú tratas a los demás. Mira, Dios desea usarte. Él desea usarte como usó a Pablo para los gentiles. Dios quiere usarte como usó a Felipe para llevar el mensaje de salvación a aquel eunuco. Dios desea usarte como usó a su Hijo Jesús para traer la salvación al mundo. Dios desea que te conviertas en un símbolo o en algo que se parezca al bisturí en las manos de un médico para ejercer y hacer una operación. Dios desea usarte como aquel agricultor usa aquel arado para poder ir, valga la redundancia, arando, esparciendo y sembrando la preciosa semilla. Dios desea que tú seas un instrumento para sus propósitos. Pero por favor, recuerda esto, no podremos ser instrumentos para el Señor mientras no dispongamos el corazón para servir a otros. A medida dispongamos el corazón para servir a otros, podemos demostrarle a Dios que estamos listos, que estamos aptos para ser usados para su gloria. Yo me he encontrado con personas que anhelan ser llevados a las naciones. Yo me he encontrado con personas que anhelan ser usados por Dios, pero no son capaces de levantar una basura de su iglesia local. No son capaces de tomar una escoba y limpiar un baño. No son capaces de llegar temprano y poder abrir la puerta y servir a sus hermanos, dándole la bienvenida a la casa del Señor, pero sueñan con multitudes, sueñan con llenar estadios. Y mi pregunta es, ¿qué estadios van a llenar si no han aprendido a ganar a aquellos o servir a aquellos que son locales en la comunidad? Es más, muchos de ellos ni siquiera tienen un pastor, ni siquiera tienen una cobertura, ni siquiera tienen una persona a quien rendirle cuenta. Son autónomos, autonombrados a sí mismos, ministros del evangelio, cuando no tienen a nadie a quien rendirle cuenta. Son personas que sueñan con llenar estadios, pero no son capaces de darle la bienvenida a alguien en la puerta de su iglesia. A ese punto hemos llegado en la iglesia, de tener personas que sueñan con grandezas, pensando que no es de grandes estar abriendo una puerta. Quiero decirte algo, Jesucristo, aunque no es siervo de nadie, sirvió. El Rey del universo se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo. ¿Queremos un ejemplo de servicio? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú eres alguien que anhela con ir a las naciones, deja de soñar con las naciones. Empieza a soñar con tu colonia. Empieza a soñar con tu barrio. Empieza a soñar que a todos tus amigos de la escuela
les compartes el mensaje de salvación. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar una milla extra por otros? Me encanta la historia que leí hace muchos años de dos soldados que estaban combatiendo juntos y cuando están en batalla caen en una emboscada. Su compañero, a quien conocía desde muchos años atrás, cae herido en el combate y ellos empiezan a retroceder, pero su amigo queda abandonado. Él se acerca a su capitán y le pide permiso para poder regresar por su amigo. El capitán le niega aquel permiso y le dice, no vale la pena, él ya está muerto. Desobedeciendo a su capitán, aquel soldado retorna y va a recoger a su amigo. Un par de horas después aparece en el campamento todo sucio con su amigo en sus hombros muerto. El capitán lo ve, suspira profundamente y le dice, se lo dije, soldado, no valía la pena. Se equivoca mi capitán, responde el soldado con su amigo en sus hombros muerto. Valió la pena. Cuando llegué, él todavía estaba vivo y me dijo, Jim, sabía que regresarías, sabía que no me dejarías aquí. Lo que esto quiere decir es que muchas veces tenemos que estar dispuestos a dar la mía extra por alguien. Esto es el Evangelio. Esto es lo que el Señor desea de nosotros. Lo que Jesús espera de su iglesia es que en lugar de estar en las redes sociales matándonos, tirándonos, bautistas contra presbiterianos, presbiterianos contra anglicanos, anglicanos contra luteranos, luteranos contra protestantes. O sea, esa no es la iglesia por la que el Señor vino a dar su vida. Él vino a dar su vida para que usted y yo seamos salvos por gracia y para que podamos ayudar a otros a llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Hay algunos principios que deseo compartirte el día de hoy. A estos principios les vamos a llamar principios de interacción. Son principios que cuando yo me encontré con ellos, simplemente abrieron mi corazón. Yo era una persona bastante cerrada a las relaciones. Por mi estado natural, por mis dos temperamentos predominantes en mí, en mi estado natural soy una persona bastante callada, bastante cohibida. Y como pastor necesito estar en constante contacto con las personas. Y desde hace 15 años el Señor hizo un cambio en mi mentalidad. Hace 15 años el Señor transformó mi perspectiva de ver las cosas. Y estos principios que te voy a compartir, que les vamos a llamar principios de interacción, te van a bendecir. Estoy más que seguro que te van a bendecir como me bendijeron a mí. Estos son principios que te ayudarán a mantener una relación que ya está en tu vida, pero también te ayudarán a poder lograr otras relaciones. Si los pones en práctica, te aseguro que tus relaciones no volverán a ser las mismas. Y el primer principio que te quiero compartir para mantener relaciones y ganar nuevas relaciones es el principio de la disposición. ¿Cuán preparados estamos para las relaciones? Creo que no le ponemos importancia al estar preparados. Tal vez te va a pasar lo que me pasaba a mí. A mí, hasta cierto punto, siento que en algún punto de mi vida, como que me daba igual tener o no tener relaciones en mi vida. Obviamente estaba bastante lejano de la realidad hasta que entendí que Dios me creó siendo un ser social. Me creó para relacionarme con otros creyentes. Me creó para relacionarme con gente no creyente para ganarlos para Cristo y para su reino. El principio de la disposición es el primordial. Por eso es que en este orden voy a presentártelos, porque aunque los otros 4 son principios importantes, este es el elemental, porque la disposición, tendrá que ver con la postura de tu corazón en querer o no querer relacionarte con otros. El segundo principio es el principio de la conexión. La pregunta a la que tenemos que llegar en este sentido es, ¿qué tan dispuestos estamos a enfocarnos en los demás? ¿Estamos dispuestos a dejar que otros sean el centro de atención o queremos siempre toda la atención para nosotros?
Para tener conexión con otros necesitamos dejar de ser el centro de atención. ¿Quieres ser una persona que logre impactar la vida de otros? Una manera de interesarte en ellos es tener conexión en el sentido de ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame cómo ha sido tu semana laboral. ¿Qué tal te está yendo en tu nuevo emprendimiento? Supe que abriste un negocio. Cuéntame cómo te va. Regularmente la gente no le pregunta a otros por su familia. Es importante. Cuando yo me reúno con pastores, amigos o personas con quienes trato, antes de hablar de cualquier tema, me gusta hablar de cómo está tu familia. ¿Cómo está tu hijo? Si conozco a sus hijos, ¿cómo está tu hijo? Y menciono el nombre. ¿Cómo está tu esposa? Cuando tú le demuestras a la gente que ellos te importan, ellos se van a interesar por las cosas que a ti te importan. Obviamente, no queremos utilizar el principio de conexión, interesarnos por los demás, haciendo a ellos el centro de atención con el fin de llevarlos a una necesidad que tenemos que debe ser resuelta. No, debemos hacerlo de una manera genuina e intencional. Debemos preocuparnos por los demás porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él se preocupó por cada uno de nosotros. El primer principio entonces, principio de la disposición, el principio de la conexión. El tercer principio de interacción que es trascendental para poder mantener relaciones y ganar las mismas es el principio de la confianza. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿podemos nosotros estar dispuestos a desarrollar confianza mutua? Es decir, ¿qué tan capaz soy de confiar en los demás? ¿Qué tan capaz soy de poder abrir mi corazón, incluso de ser vulnerable? La confianza es elemental en cualquier relación que nosotros vamos a o queremos desarrollar en la vida. El cuarto principio es el principio de la inversión. ¿Qué tan dispuestos estamos en invertir en otros? Te voy a compartir algo. ¿Por qué una cita triunfa y por qué un matrimonio fracasa? La razón por la que una cita triunfa es porque todo tu enfoque está en la otra persona. La razón por la que los matrimonios fracasan es porque ya la atención no está en la otra persona, sino en mis propias necesidades. Tú vas a una cita con una chica a quien estás conquistando, te enamoras de ella, la llevas al restaurante, te aseguras que esté bien sentada, te aseguras que el respaldo de su silla sea cómodo, te aseguras que el mesero primero le pregunte a ella qué quiere de tomar y posteriormente qué quiere comer. Incluso si en la cocina se equivocaran trayendo primero tu plato, si es que ordenaron algo similar, tú le dices, por favor, sírvete, come tú primero, yo espero. ¿Por qué cuando estamos en el matrimonio empieza a volverse monótono? La respuesta es simple, porque nuestro centro de atención cambió. Dejamos de hacer a la otra persona el centro y ponemos nuestras necesidades por encima de las necesidades de nuestro cónyuge. Por esa razón es que las citas triunfan y los matrimonios fracasan, porque el centro dejamos que la otra persona deje de serlo y nosotros nos ponemos en ese centro. Por favor, medítalo y te darás cuenta que tengo razón. Así es que si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, creo que la solución está en deja de ser el centro. Pon las necesidades de tu esposa en el centro. A mí no me gusta ese concepto que se usa por ahí de que en un matrimonio el hombre y la mujer, cada uno debe poner un 50% para que esa relación camine. No, eso es erróneo. Para que una relación camine, cada uno tiene que poner el 100%. ¿Sabes qué significa esto? Basado en lo que te he mencionado hace unos momentos atrás, es que para que el matrimonio funcione, tú debes enfocarte 100% en tu mujer y tu mujer debes enfocarte en el 100% en tu hombre.
el hombre que Dios ha traído a tu vida. Entonces, ya no tendremos un matrimonio donde cada uno da el 50, sino cada uno da el 100. Como resultado, tendremos matrimonios exitosos. ¿Por qué? Porque estarán dando el 200% sobre la realidad que su matrimonio está viviendo. Por favor, ponle atención a eso. Entonces, el cuarto aspecto o principio es la inversión. Tenemos que estar dispuestos a invertir en los demás. El quinto concepto es la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Bueno, en este caso, la pregunta es, ¿podemos crear relaciones en las que todos ganan? Eso es sinergia. Establecer la cultura de ganar, ganar. ¿Estás dispuesto a tener relaciones donde todos ganen? Porque si eres una persona en la que solamente tú quieres ganar, tienes un problema y tienes que trabajar en eso. Amados amigos, quiero decirles que cada uno de nosotros debería preocuparse por los demás. La manera en que tratamos a otros determina dónde nos encontramos en nuestro viaje de fe. Si usted es alguien que no le importan los demás, yo quiero pedirle que por favor cambie. Porque si usted no se preocupa por los demás, significa que usted tal vez no ha conocido todavía al Señor. Quiero terminar compartiéndote algo que nos pasó hace unos días con mi hija. Mi hija tiene 18 años, está terminando ya su primer año en la universidad. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por su vida. Estábamos desayunando con mi hija en un IHOP y la joven que nos estaba atendiendo, embarazada, se veía que ya, uno que está casado, uno sabe cuando una mujer tal vez ya va a dar a luz, ¿verdad? Porque uno ya ha pasado por ahí. Yo le dije a mi hija, se ve muy cansada. Su rostro se veía bastante demacrado. Y le dije a mi hija, se siente mal esta muchacha. Cuando llegó a saludarnos o a decirnos qué queríamos de tomar, simplemente nos vio y se agarraba, se ponía la mano aquí en la cintura y su estómago pues ya casi para dar a luz. Le digo, ¿te sientes cansada, verdad? Y dice, sí. Y le digo, ¿por qué no estás descansando? Y dice, es que el papá de mi hijo que va a nacer murió hace unos meses. Imagínate cómo estaba esta pobre chica, a punto de dar a luz, y dice, y tengo que venir a trabajar porque no tengo de otra. Entonces, o sea, estaba de luto, con dolor también porque está a punto de dar a luz. O sea, tenía dolor en el alma, tenía dolor en su cuerpo. Imagínate cómo emocionalmente esa muchacha iba a estar. Y bueno, terminamos de comer y yo no traía nada de efectivo, traía mi tarjeta y no le quería dejar su propina en la tarjeta. Queríamos darle algo en sus manos. Y sabes, y cuento esto, por favor, no quiero que se malinterprete. Alguien podrá decir que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, lo que hace tu derecha. Yo estoy de acuerdo, pero te comparto esto porque es que el tema lo amerita. Estamos hablando de que la forma en que tratamos a los demás determina en qué parte de nuestro viaje de fe estamos. Le digo a mi hija, ve al ATM y saca una cantidad. Le dije, saca esta cantidad. Y mi hija se fue y yo sabía que mi hija iba a hacer algo. Cuando mi hija llega, me da los $100 que le dije que sacara para la joven. Entonces mi hija de su tarjeta, le acababan de pagar, sacó también otros $100. Y cuando la muchacha viene, entonces yo firmo porque pagué con mi tarjeta, ¿verdad? Ya que mi hija había regresado, pagué con mi tarjeta, firmo la copia que tiene que quedarle a ella y se la doy. Y cuando se la doy, le doy los $100 y le digo, esto es para ti. Y sus ojos se le llenan de agua. Y luego mi hija le dice, y esto es para ti. Y le pone los otros $100. Y aquella muchacha empieza a llorar, me abraza y va al otro lado donde está mi hija, la abraza a ella y dice, gracias, muchas gracias. ¿Sabes? La vimos en la caja, abriendo la caja, pues para hacer lo que tiene que hacer, y lloraba y su rostro se veía, o sea, fue hermoso
saber que habíamos contribuido con un pequeño granito de arena, llevándole una sonrisa a aquella muchacha. Y te digo algo, en esa semana yo tenía pagos muy fuertes que hacer, pero $100 menos en mi presupuesto no me iban a dejar pobre, pero sí iban a bendecir la vida de alguien más. ¿No será que Dios quiere que dejes de pensar en ti por un momento y pienses en los demás? Hoy que estamos en temporada de Navidad, donde hay tiempos hermosos en las familias, ¿por qué no buscas a alguien para poder ser de bendición? Ve, ora por alguien, compra algo, envíale una tarjeta a alguien y hazle saber que es especial para ti. Entonces hoy hemos hablado acerca de estos principios de interacción. El primero de ellos, la disposición, la conexión, la confianza, la inversión y la sinergia. Tienes que estar dispuesto a invertir en los demás. Cuando hagas eso, empezarás a vivir una vida significativa. Padre, quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir con nuestros amigos este podcast que tiene que ver con fe. Te pido que tu Espíritu Santo venga, nos abrace y nos visite y que tu favor, Señor, siempre, siempre nos acompañe. Padre, gracias por darnos la oportunidad de tener personas maravillosas a nuestro alrededor, a quienes bendecimos. Padre, yo te agradezco por cada congregante de nuestra bella iglesia, por cada líder extraordinario que me permites tener en este equipo de trabajo. Gracias por sus vidas, por mis amigos y hermanos que escuchan este podcast. Llévales, Señor, a lugares donde nunca esperaron. Y aunque este año está a punto de terminar, que sepan que el próximo año puede ser mejor gracias a tu intervención. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, gracias por haberme acompañado. Soy Osmar Cetino. Te espero en el próximo episodio donde seguiremos hablando de esta serie que hemos iniciado titulada El Yunque de Dios. En este caso, hemos hablado del tema la manera en que tratas a los demás o cómo te relacionas con ellos termina convirtiéndose en el lugar donde estamos. Nuestra conducta hacia los demás determina dónde estamos. Que Dios los bendiga. Espero que puedan estar conmigo el próximo lunes. Dios los guarde. Hasta pronto.